Muy buen día a todos. El día de hoy estamos encantados de hablarles sobre el nacimiento, la transformación y la extinción de los estados. Y comenzando, históricamente podría decirse que su origen se remonta a los primeros asentamientos humanos, donde el tener ciertas funciones dentro de sus primitivas sociedades orilla al hombre a tener un control y poder del mismo, lo cual hemos visto a lo largo de los siglos con diversas culturas mismo que nos lleva a la Europa de la Edad Media, que como bien sabemos durante los siglos V al XII, el feudalismo era el sistema que los gobernaba, y este sistema político y social se encontraba dividido en las tres clases sociales de la época, siendo estos la nobleza, el clero y los campesinos, siendo este último el más abundante. En un determinado momento, el sistema feudalista cae en una profunda crisis originada por invasiones y, bueno, la peste negra, que es de cierta manera aprovechada por los reyes de la época para tomar un orden de la Europa que se encontraba tan dividida casi como Oaxaca. En fin, este dominio de las tierras origina que el nuevo mapa geopolítico, sumado a los avances científicos, el descubrimiento del nuevo mundo y entre otros factores, provocan que exista una nueva forma de gobernar, dando lugar a las naciones, que en otras palabras son estados, y en breve les hablaremos de ello, acerca de qué son y cómo funcionan. ¿Qué es la nación? La nación es el conjunto de personas o habitantes que se encuentran en un lugar determinado. Comparten una serie de elementos que los identifican, y dichos elementos son la historia, su lengua, su cultura, etc. ¿Qué es la población? La población es el conjunto de personas o animales de una misma especie que se encuentran en un momento y lugar determinado. Estas constituyen un pueblo y son el conjunto de personas de un lugar, región o país. En un punto de vista político, el pueblo son las personas que forman parte del Estado, sin ningún tipo de distinciones de raza, género, religión, nivel económico o social. Desgraciadamente, hemos visto que a lo largo de los años esto no se ha cumplido, y hemos tenido varios casos de discriminación y odio hacia cierto tipo de sectores de una población, como lo fue en la Alemania en los años 1939-1942, en el gobierno del partido nazi. El gobierno. En el Estado moderno se compone por un jefe de Estado, dependiendo del país será un primer ministro o un presidente, y del Consejo de Ministros, que en el caso de México se refiere a la Secretaría de Estado. El gobierno es esta autoridad que dirige, controla y administra el aparato estatal. Usualmente se cree que el gobierno solo se refiere al poder ejecutivo, pero esto no es así, ya que además incluye el poder legislativo, el poder judicial y un órgano electoral. ¿Qué es la soberanía? La soberanía es el poder que puede ejercer la autoridad de un territorio dentro de su espacio geográfico. La soberanía es una independencia, un poder con competencia total, y esta radica esencial y originalmente en el pueblo. Tratado internacional. ¿Qué es un tratado internacional? Bueno, el artículo segundo, primer párrafo de la Convención de Viena nos dice que tratado internacional es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. ¿Y a todo esto, para qué sirve? Bueno, el tratado internacional sirve para establecer relaciones entre dos o más países, y estos pueden traer varios temas en los cuales las partes van a obtener grandes beneficios en distintas cuestiones, ya sea salud, seguridad, en temas fiscales, en tecnológicos, etc. Deuda externa de los estados. ¿Por qué se endeuda un estado? Un estado se endeuda cuando recauda menos de lo que puede gastar. Los estados contratan créditos externos ante organismos financieros internacionales, tales como el BID, BIRF y FIDA. Estos organismos otorgan préstamos a los países solicitantes, los cuales van con un gran porcentaje de intereses, y se llevan a cabo planes para que estos puedan ser pagados en su totalidad. Para pagar los préstamos a tiempo se tendrá que valorar varios factores, como el crecimiento o decrecimiento económico del país, las tasas de intereses reales a los cuales hayan sido pactados, el tipo de cambio de que tenga ese país y el balance primario, que es el Producto Interno Bruto que se esté generando. Extinción de la personalidad jurídica internacional. Como ya vimos, los elementos que integran la nación son gobierno, territorio y población. Cuando alguno de estos elementos sufre transformaciones,
Se plantea el problema de determinar si el Estado sigue siendo idéntico desde el punto de vista de sus derechos y obligaciones internacionales. En los incisos anteriores vimos el nacimiento y la transformación de los estados. Habiendo estudiado estos puntos, vamos a analizar la extinción de los mismos. 1. El estado se extingue por la desaparición de su elemento humano nacional. Una nación puede sucumbir por la eliminación de la población de un país. Los ejemplos del pueblo judío, en que un estado desapareció por la expulsión de su población. 2. Pérdida total del territorio a consecuencia de una catástrofe natural. El Estado requiere para su vida la existencia del territorio como fundamento sostén de su población. Si el territorio desaparece, el Estado también. Lo mismo sucede si pierde su población o el gobierno. Es decir, el poder que encierra este se desploma y no lo sustituye otro. 3. Eliminación de toda forma de organización política de anarquía total por desaparición gubernamental. Para entender este punto debemos saber que la anarquía es la ideología política que busca conseguir la emancipación del hombre de todo tipo de organización jerárquica que limite coactivamente la libertad del ser humano. Son grupos beligerantes que participan en un conflicto interno, como la guerra civil, la rebelión política, el levantamiento con el fin de liberar el país de gobernantes locales o extranjeros impuestos y no elegidos por el pueblo. 4. Fusión de estados. Es el caso en que varios estados independientes que ya existen se unen para conformar un único estado, con lo cual pierden su antigua autoridad nacional y su autonomía. Ejemplos son los estados italianos parcialmente restaurados que después del periodo de transición napoleónica se fusionaron con territorios que se habían separado del imperio austrohúngaro y conformaron el nuevo estado de Italia. Ejemplos más actuales son los de Tanzania, que es el resultado de la fusión en 1964 de Tanganica y Zanzíbar, y de la República del Yemen, que nació de la unificación en 1990 de la República Árabe del Yemen con la República Popular Democrática del Yemen. 5. Desmembramiento de un estado. Gropales señala como causa de extinción la fusión, la incorporación y el fraccionamiento. Un país al fraccionarse da origen a varios estados nuevos que surgen de cada una de las partes en que se fracciona, o alguna de estas fracciones muchas veces pueden incorporarse a otros estados ya existentes. 6. Pérdida de la soberanía por sometimiento a otro estado. Es un supuesto de ocupación bélica de un estado que también produce cambios en el poder. El caso de la República de la Federación Rusa se considera ella misma no un nuevo estado, sino continuador de la personalidad jurídica internacional de la Unión Soviética. La sucesión de estados abarca la aparición de estados de reciente independencia dentro del proceso descolonizador, que no han aceptado las normas clásicas sobre sucesión y han motivado importantes cambios hasta el punto de originar un régimen singular para el caso de